combustibles, ya sean líquidos o fósiles, que son los que producen el monóxido de carbono, pero no son los únicos medios para calefaccionarse ahora en pleno invierno que estamos hablando, ¿no? Hay otros medios o electrodomésticos que se utilizan que son eléctricos. Y esos electrodomésticos eléctricos obviamente tienen un consumo. Así es. De acuerdo, consumo hora que se llama, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Y de acuerdo a la cantidad de horas que uno lo utilice y justamente al electrodoméstico que utilice, tiene, digamos, sus consecuencias después económicas. Claro que sí. Estamos hablando de aire acondicionados, estamos hablando de caloventores, estamos hablando de estufas eléctricas, estamos hablando de esas que son de cerámica también, que son muy decorativas, muy lindas, pero estamos hablando de todo este tipo de aparatos. No es lo único. No es lo único porque, bueno, digamos, eso es para calefaccionarse. Después para cocina, para, en este caso, el consumo de agua caliente. Bueno, se utilizan distintos electrodomésticos. Estamos hablando de termotanques eléctricos también, que ahora tienen hornos eléctricos, pavas eléctricas. Más consumo todavía. Entonces, ¿quién mejor que alguien que sepa de esto, que es quien está a cargo de la parte de mediciones de nuestra cooperativa? Estamos hablando de Germán Laribey, que hizo una nota muy didáctica en la cual explica o trata de explicar cómo sacar también el tema del consumo para que no nos asustemos a la hora de que lleguen las boletas. Y tenerlo en cuenta cuando usted enchufa ese electrodoméstico a la red, qué es lo que va a suceder después y qué se va a traducir a fin de mes con su factura. Exactamente. ¿Lo compartimos? Lo compartimos entonces. Germán, bueno, están tomando estado desde tu área de mediciones. ¿Cómo han notado los consumos? Mira, nosotros en mayo, en el periodo 05 sería de facturación, hemos notado ya los primeros incrementos de los consumos residenciales. Y bueno, queríamos por ahí empezar a hablar del tema de tener cuidado con el uso de la calefacción, obviamente que debido a eso, por los grandes fríos que empezó a hacer. Y bueno, explicar un poquito lo que es los tipos de consumo de los artefactos de calefacción. Bien, ¿con qué tenemos que tener cuidado, digamos, a la hora de calefaccionar en nuestra casa? Obviamente que estamos hablando de energía eléctrica, así que todo lo que se conecte en la línea de electricidad, que sea de manera resistiva, sería lo que va a calentar un ambiente, lo que se usa para calefaccionar, tiene un consumo elevado. Yo te voy a dar un ejemplo de un cálculo sencillo para que sirva como ejemplo, en donde normalmente lo que se está usando son estufas las estufas nuevas vienen de 2000 watts, 2200 watts, 2500 watts, es lo que se comercializa, porque como que se unificó los valores no vienen más estufas tan grandes para comprar para un domicilio. La cantidad de watts, que es lo que mide la cooperativa para cobrarte la energía, o sea, para que vos sepas o para que ustedes puedan entender, es si tiene la estufa dice que es de 2200 watts, consume 2 kilowatts por hora de marcha. Por hora de estar conectada en la red consume 2 kilowatts. Y económicamente, ¿qué significa 2 kilowatts? Según la tarifa que tenga cada usuario, sería la tarifa residencial, la tarifa comercial, o tenga algún beneficio como tarifa social, varía el valor, pero la mayoría de los usuarios son residenciales, en donde 2 kilowatts serían aproximadamente 30 pesos, 28 pesos para ser más preciso, obviamente siempre va variando con algún aumento que ponga EP. Con ese cálculo sencillo, por ahí vos podés empezar a administrarte la cantidad de horas que tenés conectada la estufa a la línea. O sea, obviamente a más horas es mayor el consumo y bueno, y vos vas haciendo con el valor que yo te digo, vas haciendo el cálculo para saber cuánto gastás en una noche, por ejemplo. Con eso, ¿qué quiero decir? Que por ahí podés entrar a mediar la cantidad de horas que tenés, por ahí calefaccionar y después cerrar las puertas y la apagás la estufa, digamos. Eso sería una forma de ahorrar energía.
Bien. En el verano tenemos el consumo con el aire acondicionado, que también eleva mucho el consumo justamente. ¿Qué pasa con los aire acondicionados frío-calor también en el invierno? ¿El consumo es similar? Sí, ese es otro de los problemas, pero ya es un poquito más difícil de calcular. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado depende mucho de las condiciones de los ambientes. Digamos, si tenés un ambiente, primero que el aire acondicionado esté bien dimensionado para el área donde está calefaccionando o refrigerando. Y después varía mucho por la altura de los techos, si no tenés entrada de aire, si mantenés las puertas cerradas o cuánto es el movimiento que haya adentro. Cambia la cantidad, pero siempre hablamos de la cantidad de horas que esté en marcha. Siempre hablamos. Entonces, si un aire es de 3000, el aire va a depender de la cantidad de horas que esté en marcha para poder hacer el cálculo. Es un poco más complejo, pero los aires frío, calor, digamos, cuando lo usás para esta época del año en calor, consumen de manera similar a una estufa, de manera similar. Te sirve más o menos el cálculo que yo te estaba diciendo. Nosotros acá en la cooperativa tenemos el área de mediciones, que nosotros no somos los que nos dedicamos a pasar por los domicilios a medir la energía mensual, pero estamos abiertos a cualquier consulta que nos quieran hacer. Nosotros por ahí te explicamos cómo tomamos estado, cómo trabajamos, si te tenemos que dar algún consejo de cómo usar las cosas. Nosotros estamos abiertos a atender a los usuarios y explicarle los tipos de consumo que tiene. Inclusive donde haya zona de telemedición, tenemos sistemas donde constantemente están monitoreando la línea y te podemos decir en qué horario tenés mucho consumo o qué significa tener mucho consumo. Entonces vos por ahí, a partir de entender cómo trabaja la cooperativa, podés administrarte solo en tu casa, decir, bueno, hoy consumí tanto, hay algo que estoy haciendo mal, o podés hacer el cálculo de cuánto vas a consumir a fin de mes y tener una idea de cuánto te va a llegar la factura de la energía. Bien. ¿Algún consejo más? No, solamente que no duden en consultarnos. Nosotros estamos para eso. Por ahí nos podemos demorar un poquito más, un poquito menos, pero si vienen a hablar con nosotros siempre los vamos a atender y de alguna manera los vamos a tratar de ayudar para que no pase eso, porque nosotros entendemos que es difícil cuando te pasás de consumo. Yo entiendo lo frío, entiendo las necesidades, pero cuando te pasás de consumo, las facturas vienen elevadas y son difíciles de pagar, y más en estos momentos que estamos transcurriendo. Bueno, para tener en cuenta, vamos a seguir con este tipo de tips y también de repaso, ¿no? Más que todo arrojando